Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este martes 28 de diciembre. El día de ayer arribó a Yucatán un nuevo cargamento con 72.440 vacunas contra el coronavirus de las farmacéuticas AstraZeneca y Pfizer, para iniciar con la aplicación de la dosis de refuerzo al personal de salud del estado de primera y segunda línea de atención, así como para segundas dosis a adolescentes de 15 a 17 años de municipios que se darán a conocer en los próximos días. Cabe recordar que continúa la aplicación de las dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus para adultos mayores de 24 municipios del estado, proceso que se llevará a cabo hasta el miércoles 29 de diciembre. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 34 pacientes en hospitales públicos. 71.020 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 91% del total de contagios registrados, que son 77.780. Hoy se detectaron 52 nuevos contagios de coronavirus, 39 en Mérida, 8 en Canacín, 2 en Progreso, 1 en Concal, Ticul y 1 foráneo. De los 77.780 casos positivos, 618 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 47.541 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 12.273, en la zona oriente 11.724, en la zona centro 4.644, en la zona sur 7.343 y en la zona poniente 11.557. Lamentablemente en este parte médico informamos de un fallecimiento. Es un hombre de 75 años originario de Mérida que no tenía comorbilidades. En total, son 6.483 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 243 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 34 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color verde. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.